Aquí te lo... Muy buenos días, sean todos bienvenidos al segundo Congreso de Ciencias Gerenciales. Yo soy el doctor Pedro Miguel Alcocer y me toca dar la ponencia cuyo título es, vamos a ver cuál es el título. Vamos a ver por acá, mostrarle acá la presentación para que se vea mejor. Listo. A ver. Ok. Esto está mejor así. Muy bien. Ahora sí. Bueno, el título es Competencias que debe tener el docente gerente de la Universidad de Guayaquil. Es importante destacar que en la investigación se planteó realizar una reflexión teórica de las competencias éticas, axiológicas y formativas que deben poseer los docentes gerentes de educación superior y en particular los docentes de la Universidad de Guayaquil, después de la pospandemia. La investigación se busca un paradigma cualitativo bajo un enfoque fenomenológico apoyado en la hermenéutica para explicar la complejidad del tema. Se sustenta en las inteligencias de Howard Gardner como ontología de la gerencia moderna y la inteligencia emocional de Daniel Goleman en tiempos de cambio. La metodología implementada corresponde a la propuesta por ARI 2020, quien destaca que se puede segmentar en tres fases. La fase inicial, de desarrollo y culminación. Es importante destacar que por ser una reflexión teórica, se indaga, se escudriña, se investiga en todos los recursos, como lo son las bibliotecas públicas, las tesis, los artículos, los informes, las páginas web, entre otros. La selección de información obtenida y clasificada se divide en tres fases. Está, como lo dije anteriormente, la fase de inicio, la fase de desarrollo y la fase de culminación. Es importante indicar también que se le aplicó una encuesta a 16 informantes docentes gerentes con la finalidad de indagar a través de experticias que tienen como docentes gerentes, indagar acerca de los valores, del conocimiento de las inteligencias múltiples, como la inteligencia emocional, y cómo es su accionar docente, así como las posturas asumidas en el nivel ontológico y epistemológico en el contexto de la alta gerencia. Como introducción, ustedes saben perfectamente que el mundo se detuvo hace 2 años y Latinoamérica, específicamente Ecuador, se vio muy afectada por el efecto pandemia, por cuanto esto trajo consigo problemas desde el punto de vista económico, social y político. Por ejemplo, hubo despidos masivos, cierres de pequeñas y grandes empresas. Es decir, el mundo tuvo que enfrentar a la pandemia y la educación, por supuesto, se vio afectada porque se vio en la obligación de pasar de la manera presencial a una educación remota de emergencia para dar respuesta a esa crisis. Y por supuesto, a algunos docentes, a algunos administrativos, le costó muchísimo porque no manejaban las herramientas tecnológicas para asumir ese gran reto. Es importante indicar también que tanto los ministerios como las mismas universidades se vieron abocadas a fomentar capacitaciones en todos los niveles para que los docentes asumieran esa gran responsabilidad de dar clase a través de las plataformas tecnológicas, es decir, el manejo de Zoom, el manejo del aula Moodle y de las aplicaciones educativas que normalmente nosotros utilizamos en nuestras clases. Esto, en algunos casos, trajo consigo
jubilaciones inesperadas, docentes que dejaron su cargo por no tener una vía bien clara para enfrentar esos desafíos. Por supuesto, los que nos quedamos, no nos fue tan fácil tampoco, fue bien complicado por todas las capacitaciones, por toda esa información que anteriormente desconocía y que hoy por hoy, los que pudimos cruzar ese lindero, nos sentimos que estamos ahí, vamos a tono con esto que llegó para quedarse. El objetivo general de esta reflexión teórica tiene el siguiente objetivo general. Por ejemplo, de qué manera influyen las nuevas competencias que debe tener el docente gerente en la pospandemia. Como objetivo específico, se señala diagnosticar los valores éticos y axiológicos de los docentes líderes que ocupan cargos en la alta gerencia de la Universidad de Guayaquil. El siguiente es analizar las competencias que tiene el docente líder que ocupa cargos gerenciales. Y por último, proponer acciones relevantes que debe poseer el docente gerente en la Universidad de Guayaquil. El método que se utilizó es el propuesto por ARI 2020, el cual expresa que a través de un desarrollo esquematizado, el abordaje de una investigación, desde el punto de vista cronológico, se plantea en las tres fases, como la fase de inicio, la fase de desarrollo y la fase de culminación. Por supuesto, de aquí también se desprenden las conclusiones y las recomendaciones. En este orden de ideas, los investigadores describen el fenómeno en su faceta de una manera clara y específica desde su génesis hasta su trascendencia. Yo tengo por acá que compartir con ustedes algunos datos importantes, ¿no? De los resultados obtenidos. Mire, a través de esta investigación se pudo resaltar o constatar que los docentes necesitan de conocimiento más sólido de las competencias. Por un lado, los docentes gerentes en particular conocen los significados de los valores, de la inteligencia o de las inteligencias, tanto las inteligencias múltiples como las inteligencias emocionales. Y por supuesto eso lo ponen en práctica con sus estudiantes. Mas no está clara la posición del docente gerente que aprende, es decir, ¿cómo hago yo conscientemente para aprender de que debo yo controlar mis emociones? ¿Qué tipo de ejercicio hago yo para controlar mis emociones? Utilizo los hemisferios desde el punto de vista emocional. Sabemos cómo exponérselo a los estudiantes para mejorar nuestro accionar docente, para ubicarlos a ellos en un comportamiento que sea afable con las clases que están recibiendo. Pero no sabemos cómo realizar eso en cada uno de nosotros. Entonces, esto, por supuesto, nos lleva, o nos permitió develar ciertos rasgos de comportamiento, la manera de cómo se asume el proceso de docente-gerente, las metodologías con las cuales se intervienen. De allí que esta investigación se apoya teórica y vivencialmente para recomendar algunas acciones que deberían implementarse en las instituciones educativas, ¿no? Y por supuesto va a destacar todo lo que tiene que ver con las revelaciones arrojadas en esta investigación, porque después que se hizo un sondeo, un estudio de los artículos científicos, de algunas revistas, de algunos informes pertenecientes con la educación superior, se sustenta luego esta investigación en las destrezas y competencias de las inteligencias emocionales y múltiples, por lo cual tiene repercusiones positivas en el proceso académico y gerencial de todos los actores involucrados, en este caso de los 16 profesores encuestados. Mire, algunos de los resultados que arrojó, por ejemplo, vemos
lo tengo por acá, en cuanto a la pregunta, ¿qué son los valores morales? Por ejemplo, el 40% de los entrevistados señaló que son reglas o normas por las cuales se rige la conducta de un ser humano. El 46% de los encuestados señaló que perfeccionan al hombre haciéndolo más humano, y el 13% que son las manifestaciones propias de creencias y expectativas que tiene el ser humano. En cuanto a las consideraciones pertinentes a la investigación, en el ámbito educativo, las dimensiones morales específicamente y emocionales son claves para las relaciones humanas e imprescindibles para el hecho docente gerencial. Por tales razones, se hace necesario que todos los docentes gerentes desarrollen sus competencias socioafectivas para una mejor convivencia, tanto para sus estudiantes como el personal que atiende, y es importante también cómo de manera consciente podemos utilizar esos conocimientos para uno estar a tono con los momentos, con los cambios, con eso que se nos presenta a diario. Nosotros podemos inferir desde acá, desde el punto de vista como el investigador, que los docentes requieren dentro de sus competencias conocimientos un poco más profundos de lo que es la axiología, de la inteligencia, que esto no puede ser nada más con un curso, sino que tienen que ser cursos permanentes en los cuales ellos conozcan, manejen y lo utilicen también para mejorar, como le dije, el hecho docente. Esto también debe planificarse por parte de las instituciones educativas, capacitaciones que les permitan obtener esos conocimientos siempre actualizados. Recordemos que esto no se detiene, siempre va a estar en constante cambio, y nosotros hacemos una pequeña propuesta, ¿no? Unas pequeñas recomendaciones, porque después de las conclusiones nosotros hacemos unas pequeñas recomendaciones. Por ejemplo, una de las recomendaciones es que el docente debe estimular a las personas al superaprendizaje. Una de las segundas son: el docente gerente tiene conocimientos artísticos, debe tener conocimientos artísticos, conocimientos básicos, por ejemplo, del teatro, de la música, de la danza, de la pintura, de la escultura. Ese docente gerente debe tener conocimientos psicológicos para tener flexibilidad, eficiencia, buen humor, entusiasmo, responsabilidad, paciencia elevada y autoestima, energía, sensibilidad, carisma, empatía, autoridad, confianza en sí mismo. Como cuarta recomendación, señalamos que el docente gerente debe tener conocimientos académicos, alta competencia en la materia que va a enseñar y conocimientos sólidos de la misma. Como quinta recomendación, el docente gerente debe tener conocimiento de su estado físico, o sea, tener una apariencia agradable, debe tener una presentación personal adecuada, buena dicción, entonación de la voz, habilidades oratorias, saludable con control de su sistema nervioso. El docente gerente debe tener plenos conocimientos éticos, respeto por los derechos y los valores de sus alumnos y de sus personal que tiene a cargo, respeto por los diferentes estilos de vida, las diferencias individuales, sociales, raciales o religiosas de sus alumnos. El docente debe ser humanista, amoroso. Yo conozco muchas personas que han estudiado en las mejores universidades del planeta, pero le falta algo fundamental para dar clase, le falta amor. O sea, un docente tiene que ser amoroso, tiene que tener una conexión empática, comprender las necesidades de otros. Ya para ir cerrando, porque sé que son 15 minutos, el docente debe ser académico, es decir, organizado, disciplinado, con sólidos conocimientos de su materia, instruido, con pensamiento crítico, investigador, actualizado, planificado en el uso de las tecnologías y mediador.
Ya por último, el docente debe conocer el manejo de las estrategias que le permitan implementar el superaprendizaje, no solo para sus estudiantes, sino también para su propio beneficio. Es decir, programación positiva, respiración, gimnasia cerebral. O sea, debemos utilizar estos recursos para sí mismos. Visualización, debemos tener una buena alimentación. Todos sabemos perfectamente que todo ese tipo de energía, de vitaminas, potencian el cerebro y además el entretenimiento, es decir, escuchar música, todos estos elementos van a beneficiar la actuación del docente gerente. Ya para culminar, quiero compartir con ustedes una máxima de un pedagogo cubano, el cual señala: instruir puede mucho, educar solo aquel que sea un evangelio vivo. Y es que, es decir, educar tiene que ir más allá de las capacidades formales de ser un dador de clase. Un maestro tiene que dar el todo, tratar de enseñar a sus estudiantes desde un punto de vista holístico, que no tengan un pensamiento estrecho, sino que tengan un pensamiento expansivo, educar también de manera vertical, porque no es solo el poder, no es los conocimientos, no es nada más conocimiento para que se queden acá. Hay que educar el corazón y las tripas, diría yo. Buenas tardes.